Aquí en Ministerio Plenitud de Vida hablamos de dinero prácticamente 4 veces al año. Yo no sé, los que tienen ya mucho tiempo viniendo aquí han notado. Y antes pues generalmente no hablábamos de dinero, pero por sugerencia de ustedes mismos me dijeron es bueno y prácticamente es algo que la Biblia enseña. ¿Sabían ustedes que Jesucristo, que toda la Biblia habla más de dinero aún que el cielo o el infierno? Todo en la Biblia es prácticamente dinero o cosas materiales. Ahí en la pantalla ustedes ven que dice mayordomía cristiana. Mayordomía quiere decir administración, stewardship, es administrar. Y de acuerdo a la Biblia, cada uno de los seres humanos somos mayordomos o administradores de los recursos que Dios nos da. Si yo le dijera, levante la mano a aquel que no tiene posesiones, cosas, no habría. Porque prácticamente todos poseemos, tenemos cosas. Carro, casa, sea zapatos, sea ropa, ¿cierto? Sea una pluma, sea una cartera, una chamarra, todo es en este mundo es asunto casi de tener cosas. Y es interesante porque hace rato que decía en mi oración, Dios es amor, y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor, ¿saben cómo es la manera en que se expresa? De acuerdo a la Biblia, el amor es dando. El amor se expresa dando. El amor va más allá que un simplemente sentimiento bonito o emoción, pero es dar. Y por eso la Biblia dice que Dios dio a su único Hijo para la salvación de la humanidad. Entonces, vean, el día de hoy hablamos de la administración. El año pasado, en diciembre, que prediqué, también yo les decía que cuando hablamos de dinero o de posesiones, el Satanás es astuto y saben que nos puede hacer creer de que porque no tenemos cientos de miles de dólares, esta enseñanza no es para mí, porque yo soy pobre y ahí saco casi al fin de mes, llego casi al fin de mes. Entonces de alguna manera el enemigo puede lograr, y créanme que lo ha hecho, engañar a la gente, esperando el momento oportuno que nunca llega. Hay personas que para poder dar quieren tener en sobreabundancia, y si no tienen muchísimo, la mentira del enemigo es entonces yo no puedo dar, y no dan porque piensa que no puede dar. Pero acuérdense que realmente esto no se trata de cantidad. Cuando uno da, se trata de actitud. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de la actitud. El tiempo atrás también hablamos y decía de que la Biblia no condena tener riquezas. Algunas personas, cuando se habla de dinero de esta manera, como que el enemigo también los engaña pensando entonces un cristiano no debe de ser rico, no debe haber un cristiano multimillonario. Pero eso no es así. En realidad la Biblia no condena en sí las riquezas necesariamente. Tener mucho dinero, ¿escucharon bien?, no es pecado delante de Dios. Tú puedes ser cristiano y puedes ser rico al mismo tiempo. Y el día de hoy vamos a hablar que las riquezas, sin embargo, pueden ser engañosas. No condena a Dios las riquezas, pero acuérdense que cuando el asunto es más bien actitud hacia la abundancia, ahí es donde radica el peligro que la Biblia habla acerca de las riquezas. ¿Cuántos conocen a esa persona? Ahí está su nombre. ¿Alguno de ustedes conoce a Edir Macedo? Nadie, ok. Edir Macedo es un hombre multimillonario. Acaba de salir en la revista Forbes y lo anuncia, lo mete en la lista de los hombres más ricos del mundo. Escuchen, es el hombre, uno de los hombres más ricos en todo el planeta Tierra.
Tiene mansiones, esta es su casa, una de sus propiedades. Es increíblemente el lujo de lo que esta persona ha llegado a acumular. Tiene jet privado, todas las comodidades que ustedes se puedan imaginar, este hombre, porque es uno de los más ricos del mundo. Bueno, y usted va a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, el asunto es que este hombre es el fundador y el mero de la Iglesia Universal. Han oído el Pare de Sufrir. De hecho, aquí en Chicago parece que hay iglesias de Pare de Sufrir, la Iglesia Universal. Vemos en la televisión cómo sale gente diciendo, pues yo antes de ir a esta iglesia, mi vida era así, tenía problemas con mi esposo, estaba enferma, bla, bla, bla. Pero cuando fui a este lugar, dice, pues dejé de sufrir porque, de acuerdo a lo que creen, realmente es bueno, Dios cambió mi vida. Pero ese es el problema. Ahora, este hombre tristemente ha caído varias veces en la cárcel, lo han metido en la cárcel. Si no estoy equivocado, anda ahora en tiempo actual huyendo también de las autoridades, porque ha sido encontrado culpable de estafar a la gente. Ahora, ¿qué tipo de gente se estafa? Por ejemplo, ustedes hay muchísimos estafadores, ¿cierto? ¿Han recibido algunos de ustedes alguna llamada por teléfono tratando de convencerlos de algo y que realmente es estafa? Han salido en la televisión. Hace el año pasado, algunos de nosotros recibimos una llamada del US Treasury. ¿Escucharon del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Alguien más que yo? ¿De aquí nadie? Bueno, un servidor y otra persona que conozco también recibieron esas llamadas amenazando que la IRS, etcétera. Es fraude. Hay mucho fraude y tristemente hay gente honesta, sincera, pero que hay ingenuidad, hay ignorancia de cómo el ser humano es capaz de hacer fraude. Pero cuando tiene que ver con las cosas de Dios, la ignorancia viene de ignorar realmente lo que Dios habla acerca de su verdad, de su palabra, acerca del dinero. Y Dios es muy claro al hablar y advertirnos acerca del engaño de las riquezas. Este hombre, unos estiman que tiene casi 1.3 billones de dólares, 1.300 millones de dólares. Me investigaba en el internet, otros aseguran que el capital de este hombre es de 2.000 millones de dólares, o sea, prácticamente cerca de 2 billones de dólares. ¿Es pecado ser rico? No. El problema es, ¿saben cómo obtuvo ese hombre esa riqueza? De gente ignorante del evangelio de la palabra del Señor. Gente que puede ser sincera. Acuérdense, la sinceridad y la honestidad no es el problema es el engaño y no tener sabiduría espiritual para discernir. Cuando una persona está usando las cosas de Dios como un medio de ganancia personal, ese es problema. Entonces hay ignorancia espiritual y mucha gente realmente cae en esa trampa. Y una vez más, hemos dicho que la Biblia no condena las riquezas. Uno puede ser cristiano y multimillonario si lo puede lograr de una manera obviamente honesta. Tampoco la Biblia prohíbe o condena el que tú y yo y los cristianos busquemos prosperar y hacer dinero en sí mismo. La búsqueda de posesiones o prosperar materialmente y tener dinero no es pecado. No confundamos, ¿cierto? No es pecado. Muchas personas en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que tenían muchas posesiones. Me viene ahorita de momento a la mente Abraham.
el padre de la nación hebrea, Abraham, llegó a tener muchas posesiones. Tenía camellos, tenía ovejas, tenía cabras, tenía sirvientes, tenía muchísima riqueza, muchísimas posesiones. Recuerda que hasta se peleaba, ya había problemas con los siervos de su sobrino Lot, se tuvieron que separar porque era demasiado, el área que cubrían entre los dos era muy grande y tenían conflictos. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pasa a mi mente un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo está su historia en Lucas capítulo 9. Si ustedes quieren abrir su Biblia, en Lucas capítulo 9, Mateo, Marcos, Lucas, Nuevo Testamento, hay Biblias en las partes, en las bancas, en las sillas de enfrente de usted donde está sentado. Si no tienen, pues se puede pasar para atrás, nada más pidan una Biblia por favor. Pero Lucas capítulo 19. Y vemos la historia de un hombre llamado Zaqueo. Voy a leer la historia, también no lo tienen que buscar, pero pongan atención. Lucas capítulo 19 dice, versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, ¿y qué más dice? Y rico. Ahora, un publicano en inglés dice, se llama tax collector. Tax collector es un publicano. Colectaba impuestos. Y la gente, los tax collectors, los publicanos, la gente no los quería, los aborrecía porque siempre pedían más de lo que era permitido pedir. Bueno, Zaqueo no solamente era un publicano, un tax collector, era jefe. Y cuando estaba leyendo esto, pasa, ¿saben por mi mente? La política o la gente que tiene autoridad. Por ejemplo, es muy conocido y sabido de que en México o en Sudamérica o en Centroamérica hay comandantes de la policía de tal pueblito, ¿cierto? Y que él recibe soborno de la misma policía o de la gente cuando tiene algún problema. Simplemente reciben dinero deshonestamente. Es un hecho también de que algunos policías están sobornando a la gente para beneficio personal. Y sobre todo es horrible o triste cuando dicen es que el comandante tiene que recibir tanto cada día, una cuota. Estamos hablando del mismo, ¿verdad? Sabemos de qué estoy hablando. Bueno, aquí Zaqueo era un hombre que era jefe de los publicanos y rico. Aceptó a Cristo, para hacer la historia corta, pero vean el versículo 5, dice, cuando llegó Jesús a aquel lugar, él era chiquitito, chaparrito, luego se tuvo que subir a un árbol para ver a Jesucristo, pero ya estaba el Espíritu Santo trabajando en su corazón de este hombre. Dice el versículo 5 que cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, estaba Zaqueo en un árbol, le vio y le dijo, Zaqueo, bájate rápido, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, hoy voy a ir a tu casa. Más adelante, o lo están leyendo, podemos decir, Zaqueo se arrepintió y puso su confianza en Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, cuando aceptó a Cristo, cuando vino Jesucristo a su casa, dijo, Señor, he aquí, dijo Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué cambió? Su corazón. Cambió su corazón. Cristo cambió el corazón de este hombre y se reflejó en dar de lo que él tenía. Tenía mucha posesión, era publicano, jefe de los publicanos y rico, era una persona rica, pero cuando se arrepintió, vean cómo cambió su actitud hacia la riqueza o hacia las posesiones. Él fue honesto, dijo, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, también dijo, se lo voy a devolver, pero cuadruplicado. ¿Qué actitud, cierto?
Eso es el cambio que se ve realmente en una persona que ha sido regenerada. Una de las cosas más difíciles, y todos nosotros caemos en esto que voy a decir, es el dar. Al ser humano se le hace difícil dar. Prácticamente la vida de nosotros es queremos tener y tener y tener y tener más. Acumulamos, no tenemos nada más un par de zapatos. ¿Quién de los que está aquí tiene solamente un par de zapatos? Puede ser, ¿verdad?, que aquí haya alguien que tenga nada más un par de zapatos, pero yo les garantizo que sería muy difícil. Solamente las hermanas son las que no tienen más que un par de zapatillas, ¿cierto, hermano? No tengo que ponerme. Tienen como 30, 40, 50 pares de zapatillas, pero no tienen que ponerse. Los hombres igual, eso es algo que nacemos, queremos tener cosas. Vean los niñitos, mío, la agarra. Ni es de él, pero está peleando porque ya nace el ser humano con el deseo de poseer y de tener más que los otros. El ser humano no nace con que quiere dar nada más. Generalmente no nace así. Y eso es lo que vemos entonces a Zaqueo. Era rico y mostró su cambio en su corazón al dar, cambió su actitud. Estamos hablando, acuérdense, de actitud hacia las posesiones o lo que tenemos, porque eso es administración. Todo lo que Dios nos da, no solamente dinero el día de hoy, todo lo que Dios nos los da para administrarlo. Ya depende de nosotros y nuestra actitud hacia el dinero, de cómo, o hacia las posesiones, es cómo lo voy a distribuir. Pero de que eres un administrador, eres un administrador si tú pones tu fe en Cristo Jesús. Si tú crees en el Dios de la Biblia, eres un administrador. Tal vez sea un mal administrador, o un pésimo administrador, o un buen administrador. Y el objetivo el día de hoy es que simplemente no es para condenarnos. No tiene caso que nos sintamos todos condenados. Pero si nos sentimos culpables y eres culpable, pues está bien. Está bien, pues no hay nada de malo sentirse culpable cuando uno es culpable. Pero es simplemente que veamos, analicemos nuestro corazón con respecto a las propiedades o a las posesiones o abundancia. Hubo un hombre, y esto está en Mateo capítulo 19, si ustedes leen desde el versículo tal vez 21 al 23, se conoce como la parábola o la historia del joven rico. Este hombre vino a Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Ustedes están buscando ahí en su Biblia, vean, Mateo 19. Era honesto, era sincero, y él estaba preocupado por algo muy importante, ¿cierto? ¿Qué más importante que la vida eterna? ¿Qué más serio tema? ¿Qué más seria cosa que debes de tú realizar? Tu eternidad. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Y Jesucristo le dijo: bueno, guarda los mandamientos. Este joven le dijo: ¿y cuáles? Y Jesucristo le mencionó algunos. No mates, no robes, honra a tu papá y a tu mamá, no adulteres, etc. Este joven le dijo: todo eso lo he hecho desde que soy joven, desde que soy niño. Vean en el versículo 21 la simple cosa que Jesucristo le dijo. Ahí está en la pantalla. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, o vende lo que tienes, más bien, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y vas a tener tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Simple el request, simple lo que Cristo le pidió a este hombre: vende lo que tienes, dalo a los pobres, y vas a tener tesoro, pero en el cielo. Y entonces ven y sígueme. El siguiente versículo dice: oyendo el joven esta palabra, dijo alegremente: claro que sí, Señor, ya voy a vender todo y lo doy a los pobres y ahorita te sigo. Amén. ¿Es cierto? No, vean lo que dice la Biblia, la palabra de Dios dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Y vean la razón por la cual se fue este hombre triste: porque tenía muchas
posesiones. Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando estaba aquí, Jesucristo era el Hijo de Dios. Jesucristo era la solución a lo que este joven andaba buscando. ¿Qué andaba buscando? Querer vida eterna. Señor, ¿qué hago para obtener la vida eterna? Cristo le dijo, vende todo. Si quieres ser perfecto, vas a tener tesoro en el cielo. Esta es salvación. Esta es la vida eterna. Le dice, véndelo, dalo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pero el joven dice que se fue triste. Es decir, ahí está el Salvador, Cristo Jesús. Él es el único que lo puede salvar, pero porque poseía muchas cosas, dejó a Jesucristo el Salvador. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, aprovechó Jesucristo a hablar a sus discípulos y les dijo, de verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Qué tremendo, ¿no? O sea, ven la historia, están siguiendo conmigo esta historia. Jesucristo dijo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente, no imposible una vez más, pero es difícil porque el ser humano tiene mucho amor a las posesiones, especialmente aquí en nuestra sociedad, en el siglo XX, aquí en Estados Unidos o aquí en América. Realmente el dinero es el asunto principal. Y gente realmente mejor dice, no, pero me quedo con mi dinero. Este joven se quedó con muchas posesiones terrenales, pero no siguió el consejo que Cristo le dio para su pregunta, ¿qué puedo hacer para que pueda obtener la vida eterna? Mateo 6, 19 a 21. Vean la instrucción del Señor. Este joven, Cristo le dijo al joven rico, vas a tener tesoro en los cielos. Cristo nos dice, no se hagan tesoro en la tierra. No sacáis tesoro en la tierra. ¿Qué más dice? Sino háganse tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Pero por qué? Porque el Señor Dios nos dice que busquemos hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Dice, porque donde esté su tesoro, ¿qué más va a estar? Su corazón. Donde esté su tesoro, ahí van a tener su corazón. Si mi tesoro, nuestro tesoro está en el cielo, mi corazón va a estar en el cielo. Si mi tesoro está en algo terrenal, y algo terrenal aquí puede incluir una vez más algo sencillo, tu casa, ese es tu tesoro, viene un tornado y la destruye. ¿Dónde quedó tu tesoro? Pero si ahí tienes tu corazón, te vas a sentir morir. Gente, ahora que empezó esta depresión financiera, acuérdense, se mataron. Gente multimillonaria se mató. Salió en las noticias que gente se ahorcaron. ¿Por qué? ¿Dónde tenía el tesoro esta gente que se mató? En la tierra. Hizo tesoros aquí en la tierra. Y cuando se desapareció su tesoro, obviamente ahí estaba su corazón. No pudieron vivir. Dios es el que nos está hablando. Eso es palabra de Dios. Y obviamente Dios tiene razón, Dios no comete errores, Dios es perfecto. Si el consejo de Dios para nosotros es precisamente ese, porque Él conoce tu corazón y mi corazón. Dios entonces nos anima y dice, no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en el cielo, porque donde esté su tesoro, ahí también va a estar su corazón. Si mi tesoro está aquí en la tierra, sea en mis hijos, sea en mi casa, sea en mi carro, sea en la cuenta de banco. Pregúntenle a los que vivieron la Gran Depresión después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 1940 y tantos. ¿Dónde tenían su tesoro? En los bancos, en el banco. Número uno, cuando tú depositas $5,000 en el banco, ahí no está tu dinero va a la Reserva Federal. Ahí tienes nada más un papelito de que tú dejaste $5,000. Esta gente perdió todo. Había colas de gente en los bancos de Estados Unidos
para que la gente, porque la gente quería su dinero. Deme aquí, yo deposité 20,000, 10,000 dólares, vengo por mi dinero. ¿Saben lo que decían? No hay dinero. Y cerraron los bancos, cerraron la puerta. ¿Por qué? Porque no había dinero, punto. Entonces mucha gente en aquel tiempo también se mató, se desesperó, porque su corazón estaba aquí. Ahora, nosotros como hispanos no estén pensando, yo por eso lo tengo en el colchón. Yo por eso lo tengo en la olla de allá, en la despensa, ¿no? En un lugar secreto, porque a mí eso es seguro. Se quema la casa, se inunda, es decir, todo eso se puede perder. Sea donde sea que tengamos nuestro tesoro, ahí vamos a tener nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en la tierra, ahí va a estar tu corazón. Pero si está en el cielo, ¿qué cosa pasa? De hecho, Jesucristo cuando dijo esto, dijo, no hagan tesoros en la tierra porque ahí hay ladrones. Y el hollín, el óxido, echa a perder las propiedades, el tesoro. Y además hay ladrones, nada es seguro aquí. Dice, me va a dar tesoro en el cielo porque allá no hay ladrones. Y no hay cosa que pueda destruir tu tesoro en el cielo. Ese tesoro es garantizado y es firme. Si ese es tu tesoro, ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón, entonces no hay manera de que pases una depresión tú y que te quieras matar. No hay manera, porque tú estás seguro, tu tesoro está en Dios y ahí nada realmente le va a pasar a tu tesoro. Apocalipsis, vean 3, 14 al 16. Para resumir, el apóstol San Juan, Dios le dio una revelación al apóstol San Juan para que le escribiera cartas a 7 iglesias de Asia. Esta iglesia se llamaba Laodicea. Esta es la última de las iglesias, y le dice el ángel al apóstol San Juan, le dijo, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Dice, he aquí, así es como Jesucristo se da a conocer. Amén, amén quiere decir sí, así sea. El testigo fiel y verdadero es Cristo Jesús. El principio de la creación de Dios es Cristo Jesús. Dice esto a un grupo de gente que vivía en una ciudad sumamente rica, en la Odisea. Era una ciudad muy próspera, hablando materialmente y financieramente. Pero miren lo que el Señor le dice a esta iglesia. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Qué tremendo! Hay un dicho, no sé quién lo dijo, pero dice, ni cacha, ni picha, ni deja batear. No va a hacer nada, no va a estar estorbando ahí. Bueno, en la Odisea, muchas ciudades de alrededor de la Odisea saben que tenían suministro de agua. La Odisea no tenía suministro de agua propio, esa ciudad, aún con toda la abundancia. ¿Qué cosa hicieron? Empezaron a hacer canales, tuberías, en aquel tiempo pues una manera de tuberías para traer el agua del sur, que eran aguas termales, era agua caliente, y ¿saben qué? La usaban para bañarse, que la gente sentía, le gustaba esa agua del sur, porque era caliente, era buena. Pero del norte venía el agua de las montañas, agua fresca, y esa agua les gustaba para tomar. Entonces vean, unos querían el beneficio del agua caliente para bañarse y otros el beneficio del agua fresca para tomar. El problema es que cuando venía del sur, la distancia era como 6 millas, no quiero decir exactamente, pero eran millas de distancia. El agua caliente cuando llegaba a la ciudad, ¿cómo estaba ya? Tibia. El agua fresca del norte cuando llegaba a la ciudad, ¿cómo creen que estaba? Igual, tibia, y a la gente no le gustaba el agua tibia. O eres frío o eres caliente. Cristo está usando algo que sucedió en esa ciudad porque era detestable. Esa agua no, ¿alguien ha tomado agua tibia? No se disfruta, ¿cierto? Mejor o caliente, o toma la fría, pero agua tibia te da ganas de
bueno, no se disfruta. Bueno, esa es la idea que el Señor le dice. Tú ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, o sea, beneficio aquí o beneficio del agua, al agua caliente o el agua fría. Dice, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Ahora, ¿por qué el Señor le dice esto? Vean, versículo que sigue, 17. Porque tú dices, ahora miren el problema de esta gente, era la actitud de su corazón. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido. Miren, vean dónde estaba el corazón y vean qué es lo que el Señor condena. No en sí la riqueza, sino actitud de corazón. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, o sea, con mi poder, yo le he hecho el dinero y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es soberbia, eso es arrogancia, y esa actitud nosotros la hemos visto aquí en la tierra, ¿cierto? Piense en la mala distribución de la gente. Yo soy de México, pienso en México, es increíble la arrogancia de gente que tiene mucho dinero. Se creen los dueños de la ciudad, ¿cierto? Se creen los dueños, van a un lugar y creen que son los dueños. Quieren que los trate como, ¿por qué? Porque sienten, yo no tengo necesidad de nada, yo soy rico. Pero el Señor dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era la realidad espiritualmente. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Realmente hay verdades espirituales que necesitamos estar conscientes. No caer en el orgullo de las riquezas, porque son engañosas. Entonces el Señor le dice, por tanto, y aquí dice, yo te aconsejo. El Señor, Dios dice, que de mí compres oro refinado en fuego, es decir, lo mejor, basado en lo que Cristo le dijo a este joven. La Biblia interpreta la Biblia. Aquí el Señor no está diciéndole que compre oro, la piedra o el metal más bien, para tener oro. Pues qué diferencia habría, ¿cierto? Si ya tiene mucha riqueza y va a darle más oro literal o material, el metal no hace sentido. Realmente el Señor está hablando de las cosas espirituales. ¿Quieres oro de verdad? Cómpralo de mí. Oro refinado en fuego para que seas rico. Cristo no está hablando de cosas terrenales, porque esta gente ya tenía muchas riquezas. Por eso decía, soy rico, y en verdad eran ricos. Pero era la actitud del corazón hacia la riqueza. Cristo le está diciendo, si quieres en verdad ser rico, compra de mí oro refinado para que sea el fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Vea, lávate los ojos, que no estás viendo bien, quieres ver bien la realidad espiritual. Compra de mí, dice, unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras le está diciendo, estás ciego. O el orgullo de tu corazón te ha enceguecido tu discernimiento espiritual. Marcos 8:31 en adelante, vean otro evento en la vida de Jesucristo. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, a Él mismo, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cristo le está diciendo lo que va a pasar con Él. Pero San Pedro estaba ahí, y dice, Cristo lo dijo claramente, voy a sufrir, me van a matar, voy a morir, pero voy a resucitar al 3er día. Pedro le dice, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Saben que otro evangelio dice que Pedro le empezó a decir, que no te pase esto, Señor? Es decir, no, Señor, mejor vámonos para otro lado, mejor no vaya para allá, no, ¿cómo vas a morir? Entonces miren lo que sucedió. Jesucristo, volviéndose y mirando a los discípulos, ¿a quién reprendió? A Pedro. Pero miren cómo el Señor reprendió a San Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres de la tierra. ¿Cómo Satanás? Ahora, Pedro no era Satanás. Pedro era un seguidor de Jesucristo. Pero de alguna manera Satanás
estaba usándolo para que el plan de Dios, que Cristo su Hijo iba a morir, Cristo no lo cumpliera y Dios fallara así como falló con Adán y Eva en el jardín del Edén. El Señor entonces, el diablo, está usando a Pedro, a San Pedro, para decirle: no mueras, no cumplas el plan de Dios. Pero Pedro tal vez ni cuenta se da, pero quien sí se dio cuenta, el mismo Hijo de Dios. Esa voz realmente no viene de Pedro, hay alguien que está detrás de eso. Y Cristo identificó a Satanás: quítate delante de mí, Satanás. Porque es que no ponen la mira en las cosas de Dios. Yo para eso he venido a este mundo. Necesito morir, voy a morir. Dice, pero ponen las cosas en lo terrenal, en lo material. El día de ayer fui con unas personas de la iglesia. Fuimos a ver la película Do You Believe? Así se llama, ¿verdad? Do You Believe, la película que vimos. Do You Believe? Algo que me llamó la atención, son varias historias de la vida real, escenas, pero alguna que me llamó la atención fue de un hombre cristiano y su esposa cristiana. Él era bombero y murió una persona en un accidente. Antes de que muriera, él le habló de Cristo Jesús. Y ese señor, que antes de morir se arrepintió, puso su confianza en Cristo, obviamente es salvo. Al morir murió, va a la presencia de Dios y le dejó una cruz. Pero llegó la esposa de este hombre y le dio mucho coraje que le hayan hablado de una fe de Cristo. Lo demandó y casi lo dejaron en la ruina. Pero algo interesante, a este hombre, su esposa le decía: ¿cómo vas a hacer eso? Porque lo único que le pedían era que se disculpara con la mujer, que escribiera una carta disculpándose de lo que hizo. Este hombre cristiano dijo: yo no me puedo disculpar de eso. Y si viene otra persona, que ve otra persona que va a morir, es mi deber, yo le voy a hablar de Jesucristo. La mujer le gritaba, se enojó con él, queriendo: escribe la carta, ¿cómo lo vas a hacer? Mira lo que nos va a suceder. Igualitito que el apóstol Pedro le estaba diciendo a Jesucristo, hermano. Este hombre bien puede haber dicho: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo los ojos en las cosas de Dios, estás poniendo las cosas, tú pones la vista en las cosas de la tierra. Esta mujer estaba pensando solamente en las cosas terrenales y su esposo estaba pensando en las cosas de Dios, de la fe, de la salvación. Lo mismo, apártate de mí, Satanás. Cristo vio quién estaba detrás del apóstol Pedro, tratando de impedir el plan de Dios. Este hombre también de la película, bien le pudo haber dicho a su esposa: quítate de mí, Satanás, porque sabiendo que realmente era el diablo el que estaba buscando tal cosa. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y que dice, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice el Señor Jesucristo? La perderá. Entonces vean, la prioridad, o te preocupas por las cosas de la tierra nada más, o por las cosas de la presencia de Dios, de la eternidad. El que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuál es la respuesta? Nada. ¿De qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? De nada, absolutamente de nada. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tampoco, porque el alma solamente Cristo puede comprar un alma con su sangre. Marcos 4 dice en la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4 habla de la parábola de un hombre que salió a sembrar semillas. Ustedes recuerdan, una semilla cayó entre piedras, otra en espinos, y otra cayó en el camino, se la comieron los pájaros, pero otra semilla cayó en tierra buena y dio fruto, creció. Pero nos llama la atención el versículo 18,
Jesucristo está explicando la parábola y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Están hablando de gente. El sembrador es la gente que predica o habla de Dios. La semilla de la parábola es la Biblia, la palabra de Dios. Y uno cumple su responsabilidad predicando la Biblia. La Biblia dice, y hablar a la gente, uno ya siembra, ahora ya depende del terreno. Ese terreno, el corazón de la gente que escuchó el mensaje del Evangelio. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Oyeron la palabra, escucharon lo que Dios les dice en la Biblia. Versículo 19, miren. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. He visto gente, como pastor el tiempo que tengo, he visto gente que empiezan con mucha pasión y deseo en las cosas de Dios, pero de alguna manera Satanás les mueve acá la bolita de estambre, se la pinta muy bonito y les dice, mira, cosas, riquezas, y gente que empezó con buen corazón, créanme, pero se dejaron ir por el engaño de las riquezas. Nunca más lo ve uno en las reuniones de la iglesia ni en nada que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas han hecho infructuosa la palabra de Dios. Pero miren, el versículo siguiente dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 70 y 100 por uno. Otro versículo, Lucas 12, 15, y les dijo Jesucristo, miren, y guardaos de toda avaricia. Otra vez, la avaricia es pecado. El problema ese es pecado, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Escuchamos eso juntos todos? Para Dios la vida del hombre no se trata de tener acumulada tantas cosas. Proverbios 23, 4 y 5, no te afanes por hacerte rico. No te afanes, puedes tratar de ser rico si quieres, pero no te afanes. No descuides las cosas principales para hacer nada más dinero. Y es una ironía porque dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así se van las riquezas, pasa. Pero hay otro, vean Eclesiastés capítulo 5, cuando aumentan los bienes, ¿qué cosa también aumentan? Los que los consumen. ¿No se han dado cuenta que entre más la gente va prosperando en este país y sube de posición y gana más dinero, más se endeuda? Y queda igual. Y sube, le dan otra promoción y gana más dinero y más se endeuda. Eso es lo que sucede. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Y los que los consumen son, bueno, como te sientes un poquito más holgadito, entonces voy a comprar un carro nuevo, o voy a hacer esto, o una casa, o más de esto, o más lujos. Y hay gente que no se dan cuenta que están cayendo en el anzuelo y después no pueden ni descansar ni dormir para tratar de mantener todas esas cosas que acumularon y no las quieren perder. Y se tienen que agarrar un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, y pueden perder familia, pueden perder hijos, pueden perder relaciones, pero porque están tratando de mantener todo eso mismo que uno mismo en su avaricia, en su afán. Dios quiere que tengamos contentamiento. Como el Señor dice, tienes que comer, que vestir, estate contento con eso. 1000 veces el libro de Proverbios está lleno de excelentes palabras, es decir, es mejor comer poquitito y pobre que mucho y donde realmente no hay ni tranquilidad porque no puedes dormir porque te estás teniendo miedo y tienes que seguir trabajando para mantener y que no te quiten las cosas que tú mismo te acumulaste. Primera Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Vean, no es el dinero, ¿ok? La raíz de todos los males no es el dinero. La raíz de todos los males, leyendo bien la palabra de Dios, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
El apóstol Pablo, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, le está escribiendo para que sea un buen pastor en esta iglesia. Los cuales, el dinero, el amor al dinero, codiciando algunos. ¿Qué sucedió con esta gente? Se extraviaron de la fe. Olvidaron, mandaron a hablar la cosa de Dios. Se extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Después ya no se la acababan, decía el 26, ya no se la acaban. Gálatas 6, 7 y 8, y con esto terminamos, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, o a Dios no lo hacemos tonto. Dice: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Porque el que siembra para la carne, es decir, si siembra una cosa, solamente trabaja uno para lo que, ok, esa es tu ganancia, lo puro terrenal. Dice: si el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar, como te dice, segará vida eterna. Entonces vean, acuérdense, esta actitud. Todos tenemos posesiones, todos tenemos de alguna manera dinero. Somos administradores, somos mayordomos. Dios honra al que le honra. Por experiencia personal, les digo, con mi esposa empezamos casi de cero, hermano. Pero vean, al dar, esa es la manera de expresar, dando. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Cuando no hay confianza, entonces no doy, no quiero dar nada. ¿Por qué? Porque yo me creo que yo soy el responsable de suplir todas mis necesidades. Eres como líder, como cabeza, hombre, está bien, pero el único y últimamente es Dios el que nos da las cosas. Entonces, hoy terminamos esto. Ahora, el que quiere escuchar la segunda parte tiene que venir en junio, porque nada más hablamos 4 veces de dinero. Aquí no pasamos el platillo. Hay personas nuevas, saben que no pasamos tradicionalmente un platillo para que usted le ofrenda. Ni siquiera ofrenda le llamamos. Le llamamos colecta, es ayuda financiera. Necesitamos dinero para seguir adelante, pero no obligamos a nadie, no le decimos cuánto porcentaje tienen que dar. No, eso ya es asunto entre ustedes y el Señor. Cuando uno recibe beneficios, pues agradecidamente da, y ahí en los pasillos hay 2 contenedores negros. A la hora que quiera uno puede ser llegando, después puede mandar el cheque por correo, pueden lo que sea, pero sí apreciamos su ayuda financiera. Disculpe, una pregunta. En mi otra iglesia donde yo iba, el hermano, todo lo que se enfocaba era en el dinero. Sí. Tenía que, a todos nos decían que teníamos que dar el 10%, el 10%, sí, de lo que ganábamos. Sí. Porque la Biblia dice que lo que nosotros podamos, Sí. ¿verdad? Y él no. Y había una señora que éramos compañeras, y ella tenía un trabajo, era sola, tenía un trabajo que ganaba 20 y tantos la hora. Ajá. Y ella podía dar lo que ella quisiera, ¿verdad? Sí. Pero había otra viejita que es de otro, no sé, Colombia, ¿verdad? Y esa viejita le caía nada más su pensión de allá, $400 cada 3 meses. Sí. Entonces la viejita no podía dar, ella tenía que vivir en los departamentos de ancianos. Sí. Pues la hermana que podía dar, ella llevaba su sopa ya con su, yo creo que $50, $100 por edad, pues ya ganaba bien. Sí. Y la hermana otra, a veces quería dar por $3, y si veía que estaba con hermana, es chiquita. Y pensé yo entre mí, si la hermana tiene $5, Dios sabe que tiene $5. Claro, eso, hermana, perdón que interrumpa, pero eso es lo que creemos. Ajá. Tristemente hay otros pastores o iglesias que usan las cosas de Dios para medios de ganancia y empiezan a condenar a la gente con el diezmo. Ya hemos hablado de eso, hermana, pero gracias. Vamos a terminar, porque no se ponen de pie, y voy a hacer una oración para terminar este tiempo. Padre, cuántas gracias te damos por tu amor, tu fidelidad. Gracias, bendito Dios, por tu providencia, es tu divina providencia, porque de quién más, Señor, sino de ti viene nuestra salud física, y porque tenemos salud física podemos trabajar, y porque trabajamos podemos recibir, Señor, el dinero que tú mismo nos das para suplir nuestras necesidades. Mira nuestro corazón, Señor, y realmente no queremos caer en una actitud de avaricia o de acumular tesoros solamente en la tierra. Por otro lado, Señor, no queremos irnos al otro lado. Tú quieres que seamos responsables, Señor. Realmente
de ver las cosas que necesitamos como familia, pero también, Padre, tú dices que es bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir, que nosotros tus hijos experimentemos esa bienaventuranza de despojarnos de algo que tú mismo nos has dado, Señor, para mostrar nuestro amor y gratitud a ti de una manera práctica, Padre. Gracias porque hasta el día de hoy tú has suplido nuestras necesidades y seguimos adelante por tu gracia. Llévanos con bien, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, sean